Bueno, pues veo que ya estáis todos, los que estabais en la sala de espera y vamos a empezar esta reunión pues para ir hablando de lo que nos ha acontecido este día, para lo que os hemos convocado. Bueno, quería daros las gracias a todos por por asistir a esta reunión. A los que no han podido, vamos a pasar luego al final de la reunión el enlace grabado con una encuesta que os vamos a enviar pues, para que nos la podáis diligenciar y podamos conocer también cuál ha sido vuestra percepción de lo que vamos a trabajar en esta sesión. Os adelanto que esta no es una masterclass, no es una sesión de formación sobre inteligencia artificial, es una sesión a la que os hemos convocado para iniciar un trabajo conjunto con todos vosotros, teniendo presente pues la implosión que han tenido estas herramientas, la irrupción que han generado en lo que es la educación en general, en nuestras vidas y en nuestro caso concreto en la educación superior. Os decía que no hemos diseñado una masterclass para enseñaros conceptos nuevos o, bueno, pues puntos de vista, sino que lo que vamos a hacer es estar reflexionando sobre esta inteligencia artificial para luego plantearos el posicionamiento que la red Suma tiene sobre estas herramientas. Arrancamos esta sesión, bueno, pues diciendo o analizando de manera retrospectiva cómo irrumpieron algunas de las tecnologías que todos conocemos en nuestras vidas. Y lo que voy a hacer ahora es, pues eso, dar un salto de 20 años hacia atrás o veintitantos años hacia atrás y que todos recordemos cómo irrumpió Internet en nuestras vidas. ¿Os acordáis? Bueno, pues como todas las tecnologías, irrumpió de una manera gradual, de una manera lineal. Tuvimos una primera fase de emoción y entusiasmo por la novedad que suponía esta nueva tecnología que desconocíamos, no teníamos referentes de ningún tipo previos a Internet y bueno, pues nos supuso esta fase de entusiasmo, de emoción. Una fase que luego siguió a una adaptación a estas nuevas tecnologías. Nos hemos tenido que ir adaptando progresivamente a su uso y a incorporarlas en la vida, porque realmente se han colado en todos los ámbitos. También, siguiendo a esa fase de adaptación, pues tuvimos esa fase de preocupación y rechazo. Uf, a ver si esta tecnología, bueno, pues va a jugar en contra de nuestros puestos de trabajo, por ejemplo, o se va a meter en nuestra privacidad en cuanto a seguridad. Es una fase también que tenemos actualmente con la inteligencia artificial. Como veis, son muy parejas la evolución que tienen todas las tecnologías y que va sugiriendo pues, estas fases de maduración. Después de esa fase de preocupación y rechazo, con Internet tuvimos una fase de regulación y normativa que todavía está vigente, no es una fase que se haya finalizado. A medida que Internet fue madurando, se establecieron regulaciones y normativas para abordar problemas como la privacidad y seguridad, problemas que todavía hoy se están trabajando a nivel normativo. Igual que nos va a pasar con la inteligencia artificial, una fase muy importante, poco madura en este momento, pero que tiene que generarse y tiene que llegar pues, a ese punto. Y finalmente, en el caso de Internet, tuvimos una adopción generalizada con el tiempo de esta tecnología, aprovechándola en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y presumiblemente así va a suceder con la inteligencia artificial. ¿Desde cuándo está presente esta inteligencia artificial? Está presente desde hace mucho antes de lo que nosotros la hemos percibido. Se ha colado en aplicaciones, en herramientas, en numerosos elementos que utilizamos día a día, pero que parece que su explosión ha sido a raíz del desarrollo de ChatGPT y otras tecnologías similares que nos han abierto los ojos y nos han dicho, oye, estamos aquí para quedarnos. Lo podéis ver en cualquiera de las noticias. Si hacéis una búsqueda, actualmente todas las noticias que apuntan a la inteligencia artificial pues son muy variopintas y son noticias de diferentes ámbitos y de diferentes áreas de conocimiento. Y en la educación, ¿cómo se ha colado en la educación? Pues también se ha colado, la tenemos ahí. Está habiendo una revolución que está impulsada por esta inteligencia artificial
Y estamos viendo las instituciones que la inteligencia artificial se puede posicionar como un aliado poderoso y valioso, pero cuidado, tenemos que conocerla, tenemos que analizar, establecer su valía y cómo la tenemos que emplear para poder sacar las ventajas y los provechos, eliminando o minorizando también las desventajas que tiene esta tecnología. Para nosotros como docentes en la red Suma, esta tecnología tiene unas ventajas muy interesantes. Luego las analizaremos a la luz de los datos que vosotros habéis ofrecido en las encuestas que hicisteis. Para toda la institución educativa, la inteligencia artificial puede ser un aliado muy importante para automatizar y para sacar eficiencia de procesos que son repetitivos, que son administrativos, que no generan un valor añadido para la institución. Bueno, pues esa automatización y eficiencia es uno de los elementos que podemos analizar como positivos de la entrada de este tipo de herramientas en nuestras instituciones. ¿Y para nosotros los docentes? Bueno, pues para nosotros los docentes, esta inteligencia artificial también tiene un peso interesante. Lo analizaremos cuando veamos qué es lo que vosotros habéis respondido sobre el uso que hacéis de la inteligencia artificial, pero no cabe duda que para la generación del contenido educativo, este tipo de herramientas que se están generando nos puede beneficiar en cuanto a la generación automática de ejemplos, de prácticas, de preguntas contextuales, de diferentes materiales que nos pueden ayudar a enriquecer como complemento a nuestro conocimiento. Pueden ser aliados, herramientas que nos ayuden, igual que utilizamos Internet en su día para hacer búsquedas de contenido, de referencias, pues podemos emplear también este tipo de herramientas que nos van a beneficiar mucho a todos para generar procesos y productos de calidad. También como apoyo a la enseñanza y al aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, en algunas de las instituciones estamos pues analizando pequeños desarrollos chatbot que nos pueden ayudar a dar una retroalimentación a nuestros estudiantes mucho más rápida, más eficiente, con una serie de cuestiones predefinidas que con inteligencia artificial pues van enriqueciendo la comunicación. ¿Vale? Son herramientas que podemos ir desarrollando y podemos ir incorporando pues, a todas las instituciones de una manera progresiva y gradual. En la investigación también, muchos de nosotros, aparte de docentes, somos investigadores y en la investigación este tipo de herramientas nos aporta muchos beneficios. ¿En qué sentido? Bueno, pues vosotros los investigadores seguro que podéis también aportar mucho más, pero podemos identificar puntos clave de temáticas interesantes a partir de la búsqueda. A través de los prompts que podemos desarrollar. Podemos mejorar mucho la redacción. Esto es muy útil si escribimos en una lengua que no es la nuestra. Los abstracts, por ejemplo, nos ayudan mucho también en la investigación a desarrollar estas pequeñas partes de nuestras investigaciones que son una exigencia. También a identificar y corregir errores de lenguaje, a resumir información de fuentes externas, algo súper valioso, sobre todo cuando tenemos muchas referencias que tenemos que leer y que tenemos que luego clasificar, analizar para poder llegar a conclusiones importantes. Y nos van a ayudar también pues, a recopilar información, a memorizar conversaciones anteriores que luego nos van a permitir ir ampliando información, etc. Por tanto, como veis, la inteligencia artificial a nosotros como docentes de la red Suma nos puede aportar una ayuda extra muy interesante y nos puede ayudar si sabemos también los inconvenientes que tienen este tipo de herramientas. ¿Y qué inconvenientes? Pues la primera, una de las más importantes es la dependencia tecnológica. Hemos dicho que el uso que podemos hacer nosotros de esta inteligencia artificial tiene que ser como un complemento que enriquezca nuestra tarea, no como un suplemento que nos supla a nosotros como docentes. No podemos generar esa dependencia tecnológica, no es ética tampoco. Nos ayudaría a perder el control, sobre todo, del seguimiento que tenemos con los estudiantes, la cercanía que tenemos. Tenemos que supervisar tanto a los estudiantes como la calidad del contenido que estamos ofreciendo. No podemos utilizar ChatGPT para generar un contenido
plasmarlo en una lectura, en un caso práctico o en una evaluación sin una supervisión, sin un análisis, sin un aporte personal. Por tanto, los inconvenientes de la inteligencia artificial también son elevados y lo son porque no dejan de ser máquinas y no nos van a sustituir como personas ni como especie. Si algo tenemos nosotros es que somos seres creativos y sobre todo tenemos una creatividad transformacional que nos ayuda a partir de ese pensamiento divergente, un pensamiento que se genera no solamente por el conocimiento, por los datos que tenemos, por el análisis contextual que podemos hacer de ciertas cosas, sino que como seres humanos, pues tenemos esa inteligencia emocional, esas sensaciones, esas percepciones que nos hacen, bueno, pues ofrecer una respuesta que no es solamente una suma de datos. Y por tanto, la creatividad humana, que es la que sustenta el pensamiento divergente, no nos lo va a quitar la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues esta pequeña introducción sobre las ventajas y los inconvenientes de la inteligencia artificial quiere resumir un poco el posicionamiento que nosotros como red tenemos en cuanto al uso de la inteligencia artificial. ¿En qué punto estamos en la red Suma? Bueno, pues nosotros como red de instituciones educativas estamos en el punto de abrazar la mejora continua, siempre la mejora continua, incorporando todas las herramientas, todas las tendencias que se vayan a ir generando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de una manera ética, de una manera responsable, de una manera medida, investigada, consolidada y también conversada con todos vosotros. Y es por esto por lo que nosotros hemos generado esta primera sesión de acercamiento para vosotros. Lo primero para explicar el posicionamiento que la red Suma tiene en estos temas, que es, como os he dicho, un posicionamiento hacia la mejora continua. No vamos a hacer como algunas instituciones que han penalizado y han prohibido el uso de la inteligencia artificial. Creemos, sobre todo viendo los antecedentes, viendo cómo la evolución nos va dictando determinados cambios en nuestra forma de hacer, no podemos asumir bueno, pues esa falta de sensibilidad hacia estas nuevas tecnologías. Pero sí lo queremos hacer integrándolo de una manera que sea responsable. Y en este sentido, pues algunas de las estrategias que vamos a desarrollar en la red Suma implican el establecimiento de un código de conducta que ahora mismo os vamos a presentar para los estudiantes. Un código de conducta que les va a exigir asumir compromisos de manera responsable y ética, asumiendo que son conscientes de cómo están trabajando, de las herramientas que tienen y de los recursos que tienen a su disposición y que van a hacer un uso ético y responsable de esto. ¿Vale? También es importante, y hemos ya abierto esta parte del trabajo, implicándoos a vosotros, a los docentes de la red Suma. Lo hemos hecho a partir de una encuesta inicial que os mandamos hace unas semanas y que muchos de vosotros nos habéis cumplimentado y que nos ha servido también de base para ir analizando en qué punto estamos en la red. Y os vamos a seguir implicando, porque no cabe duda de que estos temas, bueno, pues no son temas que tengan un recorrido en la forma de trabajar, en la investigación, sino que vamos a ir generando nosotros ese recorrido y a partir de la colaboración que queremos establecer con todos vosotros, pues vamos a ir trabajando y vamos a ver las maneras de beneficiarnos y de integrar esa tecnología de una manera óptima. Y para ello, pues vamos a escuchar sugerencias de mejora y vamos a seguir investigando continuamente. Por tanto, bueno, pues la primera estrategia que os comentaba es el establecimiento de este código de conducta que a partir del año 2024, del inicio de 2024, se va a ir implementando en todas las asignaturas de cada una de las instituciones. ¿Cómo va a hacerse esto? Bueno, al inicio de la asignatura, los estudiantes no van a ver su contenido. Lo que van a ver es este área de código de conducta. En cada institución lo verán con su look and feel. Y en ese código de conducta van a tener especificadas los puntos clave que pretenden, bueno, pues que tienen que cumplirse para tener un compromiso ético y una integridad académica.
¿Cómo son estos puntos? Bueno, pues por un lado les vamos a pedir que dan su palabra de que realizan ellos las entregas individuales y los trabajos que están realizando y que lo hacen de manera personal, apoyándose en los medios que tenga que hacer de manera ética. ¿Por qué este punto? No es solo la tecnología, no es la inteligencia artificial solo lo que está atentando contra esta integridad académica. Es también el uso, por ejemplo, de la ayuda de terceros para resolver tus propias tareas. Eso lo hemos detectado en algunas instituciones y es un compromiso que tienen que asumir también los estudiantes para que les beneficie a ellos en su progreso formativo, para que sean honestos con su propio progreso y no con una nota, con una cuantificación de la que nosotros en la red estamos huyendo. Por tanto, este código de conducta va en esa línea. Por un lado, para garantizar, para dar fe del el trabajo personal que los estudiantes realizan y también pues, para que sean conscientes de que pueden utilizar este tipo de software de inteligencia artificial, pero sin violar la política de trabajo individual y la ética y la responsabilidad de cada una de los trabajos que tienen que realizar. Por tanto, bueno, pues que sepáis que a partir de 2024, como primera estrategia, vamos a ir sensibilizando a los estudiantes de la necesidad de articular una integridad académica, una honestidad que nos permita, bueno, pues trabajar de una manera mucho más adecuada con los medios que tenemos. Es una parte fundamental. También la formación de los estudiantes en el uso de este tipo de herramientas. Y ya pasando a lo que nosotros como docentes tenemos que trabajar, en esta sesión os pedimos, en la encuesta de evaluación que os pedimos que nos de valoración que os pedimos que nos rellenaseis, pues os pedimos una serie de cuestiones. La primera que os pedimos es si empleabais, a los docentes de la Resuma, si empleabais la inteligencia artificial en el desarrollo de vuestras materias y corrección de actividades. Los resultados que hemos obtenido es que, bueno, pues todavía un 55% del claustro docente que ha respondido a la encuesta no está utilizando este tipo de herramientas, mientras que un 49% más o menos sí que lo está utilizando. Bueno, pues ahí todavía tenemos pues una parte bastante significativa de docentes que todavía no estáis empleando las herramientas bueno, pues para mejorar o para complementar vuestro trabajo. De los que sí que lo utilizáis, os pedimos que nos compartierais vuestra experiencia en el uso de la inteligencia artificial. Y en la pantalla os dejo los datos que hemos ido obteniendo. La mayoría utilizáis la inteligencia artificial para desarrollar contenido formativo, para enriquecer ese contenido a través de, bueno, pues la mejora en test, en casos prácticos, en las dinamizadoras de los foros, las lecturas, etcétera. También hay un amplio abanico de docentes que lo utilizan para corregir los ejercicios o dar retroalimentación en los foros o en los casos prácticos. Y luego, bueno, pues como vais viendo, otra serie de tareas están más ligadas a esa búsqueda de la información, a la investigación, diseño instruccional y, bueno, pues redacción, entre otras. Como veis, estos son usos muy habituales que dentro del claustro se están generando. Os preguntamos también, a los que lo habíais utilizado sobre todo, ¿cómo ha sido vuestra experiencia usando esta inteligencia artificial y cuál recomendaríais? Y bueno, aquí en esta nube de palabras que hemos extraído de vuestras respuestas, sobresale ChatGPT. ChatGPT es la herramienta que, bueno, pues estáis utilizando en gran medida para todo este trabajo que anteriormente indicabais. ¿Y cuál es vuestra experiencia? Pues realmente lo que hemos estado viendo es que la mayoría lo analiza como excelente, como que lo recomiendan, apoyo, ayuda, etcétera. Después de ChatGPT hay otras herramientas, os hemos dejado aquí en la pantalla pues otra serie de herramientas que se utilizan, que estáis utilizando, que nos lo habéis integrado en vuestra
en vuestras encuestas. Unos son más relacionados con software conversacional, otros asistentes de escritura, presentaciones, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que se está utilizando de manera muy importante, pues el más conocido, que es el ChatGPT. Importante también conocer cómo vosotros percibís el trabajo que están haciendo los estudiantes. Os preguntamos si creíais que los estudiantes estaban empleando la inteligencia artificial para resolver sus tareas, para completarlas. El 51% de los que respondisteis dijisteis que sí. Hay un 11% que asegura que no y un 37% que no sabe si están utilizando esta inteligencia artificial. Y también es importante que sepamos cómo detectar si un alumno está usando o no está usando, cómo podemos tener sospechas de si está usando o no está usando este tipo de herramientas. Aquí las respuestas son muy claras. Por el tipo de respuesta, siguen el mismo patrón, en redacción, en formato y estilo. La mayoría de vosotros conocéis muy bien cómo cada una de las herramientas está ofreciendo un patrón de respuesta que los estudiantes muchas veces, cuando nos copian en los foros o en los casos prácticos ese tipo de respuesta, ni siquiera lo cambian y se identifica muy fácil. Sobre todo ChatGPT siempre te pone un texto general al principio sobre el contexto que vas a desarrollar, muchas veces te lo clasifica en puntos y al final te da una respuesta en conclusión o en general. Entonces, ese patrón de respuesta se está detectando muy bien. Y es muy importante también que nosotros como docentes sepamos identificar este tipo de respuestas, porque nos va a ayudar también, pues, a ayudar a los estudiantes que no lo están utilizando de manera correcta, a irles formando en el uso de estas herramientas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues vosotros en vuestras encuestas también nos decíais, os preguntábamos cómo podemos evitar que los estudiantes utilicen de esta manera el ChatGPT, por ejemplo. Pues muchas veces en los foros, cuando nos dan estas respuestas, que son muy generales, que a lo mejor no entran al detalle de lo que estamos preguntando, les tenemos que llevar a un nivel superior a través de preguntas para que vayan generando, bueno, pues ese conocimiento mucho más profundo, que es lo que se les ha preguntado. Y esto es lo que nosotros hemos visto en las encuestas. Y ahora lo que nos toca hacer a partir de esta primera sesión es establecer estrategias de cómo podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar, sobre todo, para ir integrando la inteligencia artificial en nuestro trabajo, para ir detectando ese uso no adecuado, ese uso que no lleva a ningún fin académico de la inteligencia artificial en nuestros estudiantes? Y para ello, pues hemos generado, como os decía al principio, estas sesiones que nos van a ir abriendo un poco el camino para ir trabajando de una manera más interactiva. Os voy a dar 4 pinceladas muy breves de cómo podemos mejorar nuestro trabajo con la inteligencia artificial. Esto que os pongo aquí lo dice la Universidad de Harvard, que recomienda una serie de pautas sobre el proceso de aprendizaje centrado en el estudiante. Bueno, pues, ¿qué nos dice Harvard? Que nosotros debemos liderar una formación que permita al estudiante adaptarse y competir en los sistemas actuales y, por tanto, debemos facilitar el acceso y el enseñar al estudiante a usarlas de una forma ética. Es una pincelada que nos tenemos que apuntar como claustro docente, porque es algo sobre lo que en estos talleres tendremos que ir trabajando. ¿Cómo podemos formar a los estudiantes para que usen de manera ética y responsable, creativa, crítica, este tipo de herramientas? Ahora mismo dice Harvard que se utilizan ya muchas herramientas para gestionar bibliografía, correctores ortográficos, etcétera, pero la inteligencia artificial nos ayuda a crear contenido o realizar análisis de casos para ser discutidos en el aula. ¿Eso ya lo habíais visto vosotros, los que habéis respondido que sí que utilizáis la inteligencia artificial y lo utilizáis para esto? Tendremos también que ver cómo nosotros como claustro podemos mejorar y podemos optimizar esa creación de contenido, porque es algo que nos va a aportar mucho conocimiento, nos va a enriquecer mucho a nosotros como docentes en nuestra área.
La inteligencia artificial, según Harvard, también facilita el trabajo de los profesores en tareas más repetitivas, como retroalimentar a los estudiantes con errores recurrentes, etcétera. También es algo que podemos contemplar, podemos ver también cómo nosotros en la red podemos ir mejorando esa retroalimentación. Puede interaccionar con el estudiante desarrollando sus habilidades y destrezas lingüísticas y puede integrarse como una herramienta innovadora para todos, para docentes, para estudiantes, para personal institucional. Como veis, esto es lo que nos dice Harvard y nosotros, como os decía, a partir de vuestros comentarios, pues hemos ido dando una serie de pinceladas de cómo podemos mejorar la práctica docente. Importante, hemos visto que utilizabais ChatGPT. Importante en el uso de ChatGPT es el diseño de prompts que nos permitan desarrollar casos prácticos, exámenes, contenidos o enriquecer nuestras lecturas con ejemplos que sean actuales, prácticos, bien orientados. Para ello no sirve con escribir una frase a ChatGPT y que trabaje solo. Hay que señalar muy bien, muy claramente el problema o el desafío que queremos en un lenguaje muy claro y comprensible, si no, la respuesta no va a ser la adecuada. También incluir los objetivos que queremos alcanzar. Esto es muy importante. Nuestras tareas tienen unos objetivos, pues vamos a facilitárselas a esta inteligencia artificial para que sea consciente de lo que queremos alcanzar con lo que le estamos pidiendo. Proporcionar información relevante para contextualizar el caso, ¿vale? No sirve solo con pedirle que nos desarrolle un caso práctico de marketing, tenemos que contextualizarlo, tenemos que darle pues esos objetivos y el contenido claro de lo que queremos trabajar. También podemos definir el nivel de competencia, de conocimiento de los estudiantes. Así acertaremos muchísimo más en el trabajo que estamos desarrollando. Dar pautas sobre el tiempo, por ejemplo, el tiempo de desarrollo de la tarea. No es lo mismo una tarea que se desarrolla en un caso práctico en una semana, por ejemplo, o en un día, que un proyecto de aplicación que ya es una tarea un poquito más compleja y que requiere pues, de un nivel un poquito más elevado. Y también los recursos, también le podemos decir a nuestro prompt pues, los recursos con los que puede contar el estudiante para resolver esa tarea, para analizar el caso práctico o el debate que está haciendo en el foro, por ejemplo. Es importante, en este sentido, que conozcamos nosotros como claustro los diferentes tipos de prompts. No todos los prompts son igual. Aquí os voy a poner 5 tipos de prompt en estas pantallas y bueno, pues para que luego vosotros los vayáis analizando y bueno, lo podáis conocer de una manera mucho más contextualizada a vuestro área de conocimiento. Por ejemplo, tenemos los prompts secuenciales. Los prompts secuenciales lo que van haciendo es una secuencia lógica encaminada pues, a conseguir un objetivo. En este tipo de prompts lo que le vamos haciendo a la inteligencia artificial es solicitándole cosas. Por ejemplo, le vamos a solicitar que nos describa un problema, después que nos mencione cómo la tecnología puede mejorar ese problema. Siguiente, cuando ya nos ha dado esa respuesta, que nos facilite ejemplos de ese problema en diferentes contextos. Y finalmente, que redacte un artículo. Le estamos dando una secuencia, estamos enriqueciendo nuestro prompt para que nos vaya dando pues, un conocimiento mucho más contextualizado. Y al final pues, vamos a tener una respuesta que está más cercana a lo que queremos trabajar. Hay otros tipos de prompt que son comparativos. Por ejemplo, se analizan dos estructuras y las compara. Aquí es muy importante también que sepamos cómo queremos que compare esas dos estructuras. En el ejemplo que os pongo, digo, compara dos enfoques educativos para la inclusión de estudiantes con discapacidades. Y le hago una pregunta. Con base a esa pregunta, que me compare esos dos enfoques educativos. Los argumentales también, que generan un posicionamiento sobre un tema concreto. Por ejemplo, se suelen utilizar palabras clave o expresiones clave para arrancar este tipo de prompts. Por ejemplo, argumenta a favor o en contra de la implementación de las prácticas educativas en un entorno tal. Y le vamos dando todo el contexto, le vamos pidiendo, por ejemplo, que nos proporcione ejemplos, que nos aborde tanto los beneficios como las dificultades. Le vamos incrementando ahí el nivel de dificultad
para contextualizar muy bien lo que queremos. Los prompts de perspectiva profesional, que analizan un tema desde un contexto ya más profesional o específico. Describe tu experiencia profesional, por ejemplo, en la implementación de prácticas inclusivas. O los condicionales. Aquí ya lo que le estamos haciendo a la inteligencia artificial es ponerle condiciones para que en función de esas condiciones nos vaya estableciendo el caso que queremos trabajar. ¿Vale? Bueno, pues son ejemplos que, como veis, son diferentes tipos de prompts que podemos nosotros como docentes tener en mente para trabajar todo lo que queremos trabajar. Y en cuanto al alumno, pues hay algunas estrategias que nos piden, bueno, nos están indicando cómo podemos trabajar con los alumnos en la generación del conocimiento. Por ejemplo, a través de 5 fases, que son el abordaje, la investigación, la exposición, la elaboración y la evaluación. Lo importante es que a partir de una tarea vayamos generando ese pensamiento crítico con el soporte que nos da la inteligencia artificial para que los estudiantes puedan pues adquirir, enriquecerse pues a partir del uso de este tipo de herramientas. Y bueno, pues esto es lo que nosotros a partir de aquí queremos desarrollar. Como os decía al principio de la sesión, esta no es una sesión formativa, no es una masterclass, no es una sesión de exposición de contenidos. Es una sesión donde queríamos establecer un primer contacto con vosotros, sobre todo pues para conocer vuestro parecer y vuestro conocimiento sobre este tipo de herramientas, si las estáis utilizando o no, a qué nivel, y a partir de ahí nuestra propuesta es generar una serie de talleres mensuales que nos van a llevar a ir analizando todos estos puntos que hemos ido viendo en cuanto al trabajo de docentes, el trabajo de los investigadores, el trabajo con los estudiantes, la formación que tenemos que ofrecer para integrar este tipo de estrategias y conseguir que nosotros como red de universidades estemos bien posicionados en el uso de este tipo de herramientas. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es, os vamos a enviar una encuesta de satisfacción de esta sesión, donde os vamos a preguntar qué os ha parecido esta sesión, cómo analizáis vosotros el posicionamiento que estamos tomando en la red Suma sobre este tipo de estrategias y sobre todo en qué áreas os gustaría que nos formásemos todos, que siguiésemos trabajando de manera conjunta, realizando talleres para poder beneficiarnos todo del conocimiento que se está generando. En ese sentido, lo que os decía, os vamos a enviar la grabación de esta sesión junto con esa encuesta que os vamos a pasar y nos gustaría que vosotros también os empoderarais en este proceso y sobre todo los que estáis más duchos, los que estáis ya, mucha gente de vosotros estáis trabajando muy intensamente, aunque no sea en este área, en otras áreas con la inteligencia artificial y podéis contribuir también a la mejora de todo el claustro de la red Suma en la formación de este tipo de herramientas. Así que bueno, pues yo a partir de aquí abro esta ventana de colaboración y de participación con todos vosotros y espero que podamos desarrollar unos ciclos formativos que de verdad sean útiles y nos ayuden a abanderar sobre todo el crecimiento integrando todas estas herramientas que, como hemos dicho al principio, no podemos darle la vuelta, no obviarlas y no emplearlas. Muchas gracias. Vamos a dejar abiertos los micrófonos por si alguno de vosotros queréis participar, queréis aportar algo, queréis comenzar bueno, pues a trabajar con nosotros para sobre todo enriquecer estos talleres de formación. Pues Miguel, si te parece, vamos a ir dando paso con los micrófonos abiertos para poder interactuar con las personas que quieren participar.
No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, Nuria. Hola, Hola, soy Cristina. Cristina, Muchísimas ¿qué tal? gracias. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, que ha sido súper interesante y la verdad que estamos todos ante un reto importante y nos viene muy bien poner estas cosas en común. Porque, por ejemplo, mi experiencia con el ChatGPT es que cuando le hago preguntas sobre cosas en las que yo tengo mucho control y que lo único que quiero es que me ayude o me cambie una palabra o que me lo diga de otra manera, muy bien, porque como yo controlo del tema, si me dice algo inadecuado, pues yo sé que me está diciendo algo inadecuado. Pero yo he visto con ChatGPT en cosas que yo tengo control sobre el tema que me ha dicho cosas que están mal. Claro, Y luego le he efectivamente, dicho, tradúcemelo al inglés y en inglés me lo ha dicho bien, que ya claro. lo hago por prueba, porque ya como que... Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, para los alumnos yo se lo pongo siempre cuando abro los foros, que eviten el ChatGPT porque dice cosas erróneas y hay veces que incluso se inventa cierta bibliografía, otras veces no. Pero yo creo que para los alumnos, hablando de los temas que nosotros controlamos, es difícil, hombre, te pueden colar una cita bibliográfica, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que... Porque hay veces que nos ayuda mucho y hay veces que nos entorpece mucho. O sea, yo de lo que no sé, no me fío de la herramienta. Claro, efectivamente, Cristina, y es que has dado en el punto clave de estos talleres. Aquí, de lo que se trata con la iniciativa que está tomando la Resuma en este punto, es que vayamos sacando el máximo partido de las herramientas. Es cierto que ChatGPT es muy bueno para ciertas cosas, pero lo que no podemos es darle la responsabilidad de la creación del contenido. Sí, como apoyo. Yo como apoyo sí lo estoy utilizando y me sirve como apoyo para, bueno, pues darme ideas, para generar determinadas actividades. Lo que dices tú, con mi supervisión. Y es lo que decíamos en la sesión, o sea, ¿cómo vamos a abrazar estas herramientas? Las vamos a abrazar como complementos supervisados, no como elementos que sustituyan a la tarea del docente, por ejemplo, o a la de los estudiantes. Y ahí eso lo podemos ir tomando como punto de trabajar en alguna de las sesiones o los talleres que vamos a desarrollar. Imagínate los fallos que los estudiantes generan utilizando el ChatGPT. Es muy importante que nosotros aprovechemos también esas fallas, ese sesgo que tiene la herramienta para que la podamos convertir en una tarea crítica, en una tarea creativa, porque nos podemos aprovechar de eso para generar en el estudiante ese trabajo. O sea, me estás dando esto y está mal. Ahora me vas a buscar Mm. las referencias que te van a hacer convertir el trabajo que me has dado y es erróneo en un trabajo que sea validado. Y vas a ver ahí por qué estás, bueno, pues entregando mal el trabajo. Es una manera también de darle al estudiante esa vuelta de tuerca para que vaya creciendo en el conocimiento. ¿Y os parece bien que cuando hagamos las preguntas dinamizadoras o inauguremos los cursos, les pongamos una cláusula o un llamar la atención sobre el uso? O, yo Sí, sí lo estoy haciendo, pero sí que ahora aprovecho para preguntar si está bien o no. sí, y es algo de lo que también vamos a tomar nota porque podemos establecer un proceso en toda la red. A ver, con el código de conducta, como se abre al principio de cada, hasta que no aceptan el código de conducta, no van a tener el contenido de lo que es la asignatura. Entonces ahí ya asumen ellos el compromiso. Nunca está más de más recordárselo en cada una de las tareas. ¿Vale? En algunas instituciones ya sí que están en la rúbrica de evaluación de los casos prácticos, están metiendo el código de conducta también como elemento que recordatorio, oye, has firmado esto y está bien que lo tengas en cuenta. Es una tarea también que no va a ser de un día para otro. Tenemos que formar a los estudiantes también en el uso ético, que en Mm. la integridad académica. Y es una parte también que tendremos que ver nosotros como expertos, como docentes, como personas que estamos muy cercanos a los estudiantes, cómo podemos formar a los estudiantes en esa integridad académica. Mm. Vale, muchas gracias. A ti, Cristina. Vale, veo que hay más participantes que levantaron la mano. Miguel, si me apoyas abriendo sus micrófonos. Yo soy Gladys, figuro como Lenovo, pero soy Gladys Fusco de la EAN
de Buenos Aires, ¿no? Muy bien, Gladys, encantada. Y gracias, lo mismo. Y la verdad que me preocupó porque no me llegó ninguna encuesta, yo lo puse en el chat. Nos llegó un mail de la facultad diciendo que nos iba a llevar una encuesta y la encuesta nunca llegó. Entonces, querría confirmar cómo se hace de ahora en más para que sea más fluida la comunicación, porque me interesa mucho Ujú. eh, el tema de los Sí, cursos o de estar presente en distintas reuniones para aprender y presentar vale. algunas cuestiones. Encima soy de matemática y entonces es bastante más específico. Vale, pues Gladys, mira, nosotros enviamos a través de la herramienta que gestiona las encuestas, se hizo un llamamiento y un recordatorio. Y adicionalmente enviamos a través de vuestro director académico el enlace de la encuesta. Si no os llegó, no os preocupéis porque no está cerrada y seguimos recopilando respuestas, porque también es una base muy importante para nosotros luego poder ir también con vuestros conocimientos, vuestros requisitos o lo que os interesa a vosotros, ir generando estos talleres de formación. Entonces, yo me voy a poner en contacto de nuevo con Sergio, os voy a enviar el enlace de la sesión de hoy junto con la encuesta para que defináis los temas también sobre los que os gustaría trabajar y se lo voy a pasar también a Sergio para que os lo haga llegar por si no os llegase correctamente a vuestro correo. Luego también tenemos que verificar que tengamos bien los correos, no sea que haya algún problema ahí con las direcciones de email. Acá en el chat está apareciendo gente que dice, me pasó lo mismo, no recibí la encuesta, así que Vale, hay que ajustar un poquito eso, así sí. lo Hay veces aprovechamos todos más. claro, en SurveyMonkey, que es el gestor desde donde lanzamos las encuestas, a lo mejor os llegó al bulk o alguna carpeta de no deseados, que también puede ser, porque si no Ahí está. reconoce exactamente, si no reconoce la dirección del remitente, puede pasar. Pero Puede bueno, no estar os en spam. preocupéis porque os tenemos a todos en la red y vamos a ir generando notificaciones para todos vosotros y a través de vuestros directores académicos que os las hagan llegar también. Bárbaro, muchas gracias, era eso nada más. A ti. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Hola. Juan Vázquez. Hombre, Nada, Juan. agradecerte la exposición, porque la verdad es que ha sido muy clara y muy didáctica en la explicación. Y además me alegra también mucho ver que la perspectiva es también, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, que realmente es una herramienta que los alumnos tienen que conocer, porque al fin y al cabo van a tener que utilizarla en el futuro y si no Es- aprenden ahora a utilizarla, probablemente en el futuro vayan a tener problemas pues, en su día a día en el trabajo, en sus investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces es importante aquí ser muy didácticos en el buen uso. Quería preguntarte, a ver cómo abordar esto, ¿no? Porque muchas veces es obvio que hay alumnos que la utilizan de forma muy burda, porque de hecho ni siquiera cambian el formato y tú ves precisamente el sombreado gris que tiene ChatGPT y ahí es obvio que lo están utilizando. Pero otras son un poco más sutiles, ¿no? Y le cambian un poco el formato. La cuestión aquí es que ya hay, a veces lo podemos detectar, como decía, de forma muy obvia, pero en otras ocasiones se pueden utilizar herramientas que hay online de Ujú. detector, Sí. pero no son herramientas oficiales y muchas veces ni siquiera son fiables porque no son muy buenas. Yo sé que, por lo que sé, esto a ver qué me puedes comentar, sé que Turnitin está desarrollando también un detector, pero no sé en qué punto está eso. Sí, sí, Está sí. todavía en marcha, ¿no? Está en Eso. marcha, en inglés está ya lanzada Está en inglés, la vale. parte, pero en español todavía no lo han lanzado. Vale. Está todavía en desarrollo, pero sí que sé que lo tienen muy avanzado. No sé al punto de cuándo lanzarán ya la versión definitiva, pero sí que están trabajando. De todas las ¿Por qué lo digo? maneras, Porque muchas sí, veces, cuando es muy obvio, ¿no? sí. Es fácil demostrar, pero a veces si hay un plagio literal de ChatGPT, no deja de ser plagio. Entonces, a la hora de evaluar a los alumnos, aunque se comente es verdad, ellos pueden impugnar ese, por ejemplo, un suspenso, porque pueden decir, bueno, yo no lo he utilizado, ¿cómo lo puedes demostrar, ¿no? Cuando es Claro, un plagio clásico, digamos, pues tienes Turnitin y lo puedes demostrar de forma clara, pero no sé qué consejos nos puedes dar en ese sentido un poco para pues a ver, encarar. Obviamente el sentido común, ¿no? Que es a no, veces es complicado, pero no sé efectivamente. cómo lo ves eso. Yo ahí los consejos son a título ya de claustro, porque yo también formo parte del claustro y me están pasando también esto. Yo como detecto muchas veces
que están utilizando este tipo de herramientas, que es lo que os digo, no importa que utilicen las herramientas si realmente lo que están trabajando es correcto, ofrecen su visión personal y complementan el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en los foros. Yo, a título personal, cuando veo una respuesta demasiado larga en los foros, digo, bueno, ya realmente están utilizando ChatGPT, porque los foros, el debate que se tiene que generar es un debate fluido, es un tú a tú, un pregunta-respuesta y yo opino, pero no una descripción detallada pues, de elementos que se están trabajando. También, y no es, a lo mejor no es la ayuda que nosotros necesitamos, lo detecto cuando, por ejemplo, veo que es una sucesión de ideas generales y no están respondiendo a las cuestiones. Cuestiones que son muy concretas y de aplicación muy práctica en los foros que yo intento trabajar y por tanto pues veo que están trabajando con este tipo de herramientas. ¿Cuál es mi estrategia? Y esto que estás apuntando, Juan, es un tema que es un tema para el trabajo en los talleres que tenemos que realizar, porque es ahí donde realmente estos talleres nos van a poder ayudar a ir concretando entre todos ideas. Yo mi estrategia os la expongo aquí y es que les voy preguntando. Cuando me ponen ese texto general que responde a una serie de puntos más teóricos que prácticos, les digo, muy bien, pero tú ponte en el caso y les pongo un caso específico, ¿cómo aplicarías esto? Y así vamos un poco creciendo en darles esa responsabilidad de que vayan también respondiendo sobre el contenido que están trabajando. No sé si hay más preguntas. Hola Nuria, buenas Hola. tardes. ¿Se escucha? Sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, pues igual me uno al agradecimiento por la iniciativa, porque bueno, yo creo que es una cosa que al principio podíamos tener la percepción de que era más desde un enfoque disuasorio, por la parte negativa y demás, pero a mí me ha gustado mucho el encaje positivo, es decir, de cómo enfocarlo para, para que nosotros podamos añadir valor, es decir, desde el punto de vista más desde del profesor y no tanto desde el enfoque negativo que pueda tener la aportación del alumno, que las dos cosas están bien, ¿no? Y hay que trabajarlas. Entonces, en esa parte me gusta que esté tan recogido ya, incluso hasta el punto de hacer estos talleres. Y la pregunta era, especialmente para los talleres, ¿nosotros vamos a tener un enfoque más unilateral? Es decir, ¿somos más oyentes o me ha parecido entender que podemos participar de alguna manera en Efectivamente. esos talleres? Exactamente, ¿Y no, cómo? no es que podáis participar, sino que la razón de esta sesión era presentaros un poco el enfoque que queremos tomar en la institución sobre estas herramientas y haceros partícipes a vosotros. Nosotros estamos en el mismo punto que vosotros, no somos expertos en inteligencia artificial, somos expertos en docencia que estamos utilizando ya herramientas de inteligencia artificial. Dentro del claustro hay personas que sí que están más afines a este tipo de herramientas desde el punto de vista técnico, otros desde el punto de vista operativo, nosotros como docentes, etcétera. Entonces, os pedimos a cualquiera que quiera abanderar algún tipo de taller que trabaje, bueno, pues esto se comenta a través de los directores académicos de cada institución y luego ellos van a juntarse para ir definiendo los temas de los talleres. Con esta encuesta que os vamos a pasar, os vamos a pedir ahí ya, bueno, os vamos a pedir opinión sobre los temas que os interesan trabajar y si estáis interesados en formar parte también de ese trabajo activo. Y seréis vosotros los que sigáis con estos talleres, se harán mensuales, nos juntaremos todos y aprenderemos de manera colaborativa, pero es lo que os decía, que seréis vosotros, no nosotros desde un punto de vista unilateral. Vale, vale. O sea que ahí, por ejemplo, hablamos con Lourdes para ver cómo... Eso es, efectivamente, en IEP con Lourdes, con Sergio Neán, con Diana en Asturias, con Carlos en Suma, con Ángel o Sofía en UEM, con cualquiera. Es poner exactamente, oye, yo quiero participar, yo tengo estas estrategias y me gustaría pues ponerlas en común con todos vosotros pues para ver cómo vamos creciendo y qué sacamos de todo esto de manera, como habíamos dicho, positiva, porque realmente es que ponernos una venda y decirnos no vamos a utilizar esta tecnología porque
bueno, pues un error garrafal. Sí, porque además puede ser incluso desde el punto de vista de alguien que ya lo domine y poder compartirlo, Claro, o incluso plantearlo como un reto. Es decir, de aquí eso a es. no sé cuántos meses voy a intentar prepararme esta temática, este enfoque, Mm, y lo aprendo yo, y una vez que lo aprendo lo enseño. Es decir, yo creo que también exactamente. muchas veces para nosotros es muy, ya digo, esa parte de reto, ¿no? De decir, no es que lo sepa ya, pero me pongo esa Exactamente. meta de poder dominar algo más o menos para, con que sepa un poco más que los demás, ya los demás van a estar agradecidos Sí, 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 no, la a que verdad es los... que Es ahí así. vamos a aprender todos. Es pues un conjunto, un enriquecimiento que vamos a aprovechar todos para nuestra tarea institucional, también para nosotros como profesionales, ¿por qué no? Porque realmente es que, bueno, pues es un aprendizaje que como sabéis, es que vamos a poder aprovechar en cualquier ámbito de nuestras áreas profesionales o de nuestra vida. Estupendo, pues me parece muy interesante. Muchas gracias. Genial, gracias. Hola, 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 ¿me escuchan? Ok, sí, sí. bueno, mucho gusto, Fabio. Muchas gracias por este espacio. Seguramente también compartirles que lo decías, Nuria, en el momento de identificación de una estructura muy similar a la de una inteligencia artificial, especialmente en ChatGPT. Cuando yo identifico eso con mis estudiantes, pues claramente genero una reflexión alrededor de uso de la herramienta, ¿no? Y es que lo acaban de nombrar y hay que ver también un escenario positivo en la búsqueda de estas alternativas y es que, pues, digamos que la orientación siempre ha sido, o lo que yo he intentado claramente, es motivar la participación de los estudiantes en el foro no bajo un apoyo de una inteligencia artificial, sino inclusive bajo la identificación de que la respuesta esté orientada a su contexto, a su entorno, a que la aplicabilidad práctica del conocimiento el estudiante la pueda llevar sin necesidad de acudir a estas herramientas. Porque al final una pregunta dinamizadora, insisto, en mi caso, lo que se busca también no es que exista una respuesta explícita o una verdad absoluta, sino de qué manera bajo el tema o bajo los contenidos que se estén trabajando, pues cómo lo aplica en su entorno, cómo lo aplica en su contexto laboral, académico, profesional, en su ciudad, y es allí en donde seguramente uno puede ir orientando a que el estudiante no acuda a este tipo de herramientas. Y cuando acude, cuando la estructura es muy similar, pues claramente yo sí, digamos que les dejo un escenario reflexivo frente, pues, bienvenido a ese tipo de ayudas, pero bienvenido cuando existe un análisis y una reflexión y un debate distinto, ¿no? Mm. Digamos que me parece importante compartir en este espacio, porque, pues claro, hay algunas dificultades en identificar estos escenarios de plagio, si pudiéramos llamarlos, pero cuando son muy discientes, pues claramente acudo un poco a que también reflexionemos alrededor de posturas éticas de los estudiantes, ¿no? No se trata de generar seguramente un pánico, pero sí de hacer un escenario de reflexión para que el uso de estas herramientas sea muy responsable. Era lo que quería compartir, Nuria. Muchas gracias, Fabio. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues esa es otra línea de trabajo también muy interesante y que, bueno, pues podemos ir también a la par que trabajamos todas estas herramientas, ir incorporando. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no la hay, vamos a tener la oportunidad en el resto de talleres y sesiones que vayamos haciendo de ir nosotros también estableciendo ese diálogo en función de las necesidades y las dudas que vayamos teniendo. Os agradezco muchísimo la participación que habéis tenido y bueno, pues a partir de ahora es lo que os comentábamos, pues iniciamos estas sesiones de trabajo, de enriquecimiento y de compartir entre todos nosotros para sacar lo mejor de nuestro trabajo de cara a mejorar también el progreso académico de los estudiantes. Muchas gracias y nos seguimos viendo en las siguientes sesiones.